Buen día, nuestro grupo está conformado por Dana Ramírez, Katy Mesa, Natalia Martelo y mi persona Génesis Hernández. Para iniciar se debe tener claro que el enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos el cual es riguroso y probatorio, sigue un orden rígido y utiliza la recolección de datos para probar hipótesis por medio del análisis estadístico con el fin de comprobar teorías. ¿Qué es la recolección de datos? Una vez ya se haya seleccionado el diseño de investigación y la muestra adecuada con respecto al problema de estudio, el paso a seguir es recolectar los datos, los cuales sean propicios con respecto a las variables del muestreo, como lo son los participantes, las organizaciones, los grupos, etc. ¿Qué implica recolectar datos? Implica un plan detallado, el cual consiste en definir el procedimiento que se va a utilizar para recolectar los datos con un procedimiento específico. Este plan determina, primero, cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos, es decir, estas son otorgadas por los participantes, por las organizaciones, por los registros de archivos, de documentos, etc. Segundo, dónde se localizan estos datos. Estos son proporcionados regularmente por la muestra ya seleccionada. Tercero, qué medios o métodos se van a utilizar para la recolección de datos. Este paso es importante porque hay que esclarecer cuál es el método que se va a utilizar o los métodos, y estos deben ser confiables, válidos y objetivos. Y una vez ya se haya hecho esta recolección de datos, el paso a seguir es realizar un análisis para dar respuesta al problema planteado. Instrumentos de medición. Este paso es fundamental, los instrumentos son fundamentales ya que este es algo central en la medición de datos cuantitativos, debido a que sin este no hay unas observaciones clasificadas. ¿De qué consta el instrumento de medición? Es donde se halla un registro de información o de datos otorgado por el investigador de acuerdo a los conceptos o a las variables que él tenga en su mente. Esto debe ser un plan organizado y donde se den clarificación de los datos disponibles. ¿Qué tipos de instrumentos de medición se utilizan? Son múltiples. Existen los cuestionarios que son compuestos por preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas son preguntas donde las respuestas no están delimitadas, mientras que las cerradas son preguntas que constan ya de respuestas delimitadas. Los tipos de cuestionarios son de tipo autodeterminados, de entrevista personal, de entrevista telefónica o vía internet. Las escalas de medición de actitudes son un escalamiento de tipo Likert, diferencial semántico y escalograma de Goodman. Otros tipos de medición en el enfoque cuantitativo son el análisis de contenido cuantitativo, la observación, las pruebas estandarizadas e inventarios, los datos secundarios, como los cuales son recolectados por otros investigadores, los aparatos y equipos, y por último, los indicadores. Los requisitos con los que debe contar un instrumento de medición en el enfoque cuantitativo son esenciales y son tres, los cuales son la confiabilidad, la validez y la objetividad. La confiabilidad básicamente consta del grado en que un instrumento produce resultados los cuales sean coherentes y consistentes. Por su parte, la validez consta en términos generales de un instrumento el cual mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento que sea válido para medir la inteligencia precisamente debe medir la inteligencia y no la atención o la memoria. Por último, la objetividad consta de un grado donde el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos o las tendencias del investigador. Esta objetividad debe ser estandarizada en la aplicación del instrumento y en la evaluación de los resultados. Por último, cabe resaltar que la validez, la confiabilidad y la objetividad deben ser trabajadas en conjunto y no de manera independiente, debido a que si se hace de esta manera no va a existir un instrumento útil en el estudio. Un instrumento de medición debe ser confiable y válido para que sus resultados puedan ser tomados en serio. ¿Qué factores pueden afectar la confiabilidad y la validez? Primeramente, la improvisación al escoger un instrumento, así como también tomar instrumentos que vienen del extranjero y que no son validados en mi contexto, por ejemplo acá en Colombia, usar instrumentos que no son adecuados al momento de aplicarse, por ejemplo cuando no hay empatía con los participantes, cuando no se utiliza un lenguaje apropiado, también las condiciones externas como la mala iluminación, el ruido, los espacios no apropiados, la falta de estandarización al momento de aplicar a los participantes en iguales condiciones los instrumentos. ¿Cuáles son las fases que promueven a la construcción de un instrumento? Primeramente, se inicia con una redefinición de la parte fundamental para este proceso. Se revisa la parte de la literatura, se hace una revisión del dominio que se tiene de las variables, se toman las decisiones pertinentes y a partir de ello elaboro un instrumento. Aplico una prueba inicial, una prueba piloto para ver qué tan pertinente ha sido el instrumento, hago mis correcciones, capacito al personal adecuado para la aplicabilidad de este instrumento, pido el consentimiento informado a los participantes
ya hago la administración del instrumento y posteriormente un análisis sistematizado del mismo a partir de esos datos recolectados. Por ejemplo, en la institución educativa Simón Araujo, para el grado 10º, se desea medir los niveles de ansiedad. Los niveles de ansiedad, como son mi variable, yo por ende debo documentarme adecuadamente con todo lo relacionado de esta variable. A partir de ello, yo puedo evaluar qué instrumento es el más adecuado para lo que pretendo realizar como estudio. Luego, debo acoger ese instrumento a los participantes, al entorno y de esta manera aplicar una buena recolección de los datos y análisis de los mismos, obteniendo buenos resultados y cumpliendo con cada una de las fases previstas y mencionadas anteriormente. Muchas gracias. Seguidamente mis compañeras Katy y Natalia les hablarán acerca de la recolección de datos desde la investigación cualitativa. ¿Qué es la investigación cualitativa? Bueno, es aquello que está relacionado con la cualidad o con la calidad de algo, es decir, con el modo de ser, con las propiedades de un objeto o un individuo. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir la variable. Para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico se recolecta con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimientos. Ahora bien, ¿qué datos se necesitarán y cómo se recolectarán estos datos? Cuando hablamos de datos en la investigación cualitativa, hablamos de percepciones, de imágenes mentales, de creencias, hechos, vivencias, interacciones que viven las personas y que las expresan a través del lenguaje, ya sea de manera individual o de manera grupal. Ahora bien, una de las preguntas que nace o surge es ¿cuál es el instrumento de investigación en el proceso cualitativo? Es el propio investigador. Sí, él es quien mediante diversos métodos o técnicas recoge los datos. El investigador es quien observa, quien entrevista, quien revisa documentos, quien conduce las sesiones. Bueno, ¿cuál es el papel del investigador en la recolección de datos? Bueno, encontramos tres. El primero, el investigador debe ser sensible, genuino y abierto y nunca olvidar por qué está en el contexto. El segundo, el investigador debe lidiar con sus emociones, no negarlas, pues son fuentes de datos, pero debe evitar que influya en los resultados. Por esta razón, es conveniente tomar notas personales. La tercera, su creencia y principios no deberían interferir en la recolección de datos para obtener la información de los individuos tal como lo revelan. Ahora bien, las herramientas del investigador cualitativo. En primera instancia encontramos la observación. La observación implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y el investigador debe tener o mantener el papel activo, así como una reflexión permanente. El investigador debe estar atento a todos los detalles, sucesos, eventos e interacciones que suceden en ese medio. Cabe resaltar que un buen observador cualitativo necesita saber escuchar, primordial saber escuchar y utilizar todos los sentidos para poner atención a cada uno de los detalles que suceda en ese medio. Poseer habilidades para descifrar y comprender las conductas. Hablamos del lenguaje no verbal. Debe ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención cuando sea necesario. Encontramos también las entrevistas. La entrevista, como una herramienta para recolectar datos cualitativos, se emplea cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad, como por ejemplo el caso de la depresión o el maltrato familiar. Las entrevistas se dividen en estructuradas, que son las que siguen un régimen total, las semiestructuradas, que permiten pasar de una a otra de acuerdo a lo que el investigador desee, y las no estructuradas o abiertas es que se le da campo abierto a que el investigado diga lo que él corresponde o cree que debe responder. Las características de la entrevista son las siguientes. Son flexibles, las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan de acuerdo a la necesidad que presente cada participante. Es en buena medida anecdótica, es decir, que como el participante tiene campo abierto de expresar todo lo que él considere, él lo hace paso a paso, como una descripción. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. Esto quiere decir que la entrevista no solo se centra en el entrevistado,
sino que el entrevistador participa pasivamente durante la sesión. El contexto social resulta fundamental para la interpretación de los significados y las preguntas son abiertas y neutrales. Estos son unos tipos de preguntas que salen en entrevistas generales. Tenemos preguntas generales que que parten de planteamientos globales para dirigirse a temas que realmente le interesen al investigador. Por ejemplo, ¿qué opina de la violencia familiar? Tenemos las preguntas para ejemplificar, son que a partir de un ejemplo que nosotros le pedimos al entrevistado, conocer un tema del que nosotros no queremos preguntarle directamente. Preguntas estructurales son aquellas que el entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos para categorizarlos. Las preguntas de contraste son en las que el entrevistador se ve entre similitudes y diferencias sobre alguna situación. También encontramos como herramienta los grupos de enfoque. Esto surge por parte del investigador. ¿Para qué? Para que los individuos formen esquemas para que puedan interactuar entre ellos. Son positivos siempre y cuando todos los miembros intervienen. Así se evita que uno solo sea quien guíe la discusión. Los documentos, registros, materiales y artefactos sirven para conocer cuáles han sido esos antecedentes que se han dado en ese ambiente o en ese contexto, para que el investigador tenga conocimiento con qué se está enfrentando. Pueden ser cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de investigaciones anteriores. Un ejemplo de investigación cualitativa puede ser análisis de la violencia en el hogar y su relación con la conducta de los hijos en los hogares del barrio Las Margaritas en el municipio de Sincelejo Sur. Muchísimas gracias.